Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende en qué momento estarán viendo este programa. Como ya algunos nos conocen, este programa tiene como nombre Voces de la Periferia. En esta oportunidad estamos con el ingeniero Wilson García, militante de Perú Libre. Vamos a hablar de un tema muy importante, dado que la Fiscalía, a cargo de la fiscal Delia Espinosa, ha abierto una nueva carpeta fiscal acusando al doctor Vladimir Cerrón de pertenecer a Sendero Luminoso, es decir, de pertenecer al terrorismo o ser miembro del terrorismo. En esta oportunidad vamos a hacer algunas aclaraciones que considero muy pertinentes. En ese sentido, el ingeniero Wilson nos va también a aclarar este asunto, dado que también es un tema que nos concierne a toda la militancia y al público en general. Muy buenas tardes, ingeniero Wilson García. ¿Qué opinión le merece a usted de estas declaraciones de la Fiscalía? Bien, estimado profesor Adrián, muy contento, muy alegre de estar presente en su programa periodístico, Voces de la Periferia. Eh, Quisiera hacer una acotación antes de analizar esta investigación hacia el doctor Vladimir Cerrón. Es la siguiente: la fiscal de la Nación, con todo su equipo técnico, ha hecho un pronunciamiento al país donde se refiere específicamente a la defensa de dos leyes que supuestamente combaten la criminalidad, la corrupción en el país. Nunca antes en la historia se ha visto comportándose a la fiscal de la nación como un operador político, haciendo un pronunciamiento político. Creo que la fiscal de la nación ha confundido sus roles. Ese no es la deber de la fiscal de la nación. El deber es administrar justicia en la parte de investigación, de la formulación del delito. Esas son sus principales funciones. A continuación, ¿no?, abre la carpeta fiscal al doctor Vladimir Cerrón, supuestamente con ese argumento de atacar la criminalidad, pero lo hace pues con un refrito, porque el doctor Vladimir Cerrón y otros del partido Perú Libre ya han sido investigados por ese tema y han sido archivados. Pero ¿cuál es la intención por abrir esa carpeta al doctor Vladimir Cerrón? Es simplemente ganar tiempo. Yo lo veo así, porque basta un simple análisis argumentativo de esa acusación, no tiene ningún sustento. Como dice bajo el título, presunción de relaciones a la subversión. Yo también puedo presumir que la fiscal de la nación comete un delito y con esa presunción me basta para abrirle una investigación. No hay ninguna forma de que esa carpeta fiscal se convierta en una carpeta judicial. Entonces, está buscando un protagonismo que no le compete a la fiscal de la nación, ya que está siendo cuestionada, ¿no? Va a ser investigada y simplemente trata de ganar tiempo con estas noticias que nada bueno le hacen a la justicia peruana. Supuestamente, ¿no? La Fiscalía acusa al doctor Vladimir posiblemente de haber pertenecido o estado en contacto con el jefe de los terroristas, ¿no? En el BRAE. Pero al margen de esto, en los últimos años, la Fiscalía eh, ha tenido una actitud, un accionar bastante dudoso, ya que sus acciones han sido muy politizadas, ¿no?
no imparte una justicia como debe ser, objetiva, imparcial, sino que ha estado en una constante persecución política, no solamente contra el doctor Vladimir Cerrón, sino también años anteriores, lo ha hecho también con otros líderes de izquierda. Quizás usted nos pueda dar algunas luces sobre ese accionar de la Fiscalía contra Walter Adubiri, contra Gregorio Santos, ¿no? Que en muchos casos han sido totalmente injustas. Históricamente hay una persecución política contra los líderes este, sociales del país, muy al margen incluso que sea de izquierda o de derecha, porque cuando ese líder social choca con los intereses de grandes grupos económicos, inmediatamente le abren una carpeta fiscal, una investigación sobre, con el mismo estilo, testigos. Hay una declaración de un testigo que argumenta que se ha cometido un delito, pero no hay la prueba fáctica, no hay la prueba objetiva, ¿no? Así ha sido sobre el señor Walter Adubiri, lo han acusado de haber ordenado, ¿no?, a sus correligionarios destruir la ciudad de Puno, en el Aymarazo. Igualito ha sido con el señor Gregorio Santos, ¿no?, que dice que siendo gobernador regional de Cajamarca, ¿no?, ha ordenado, ¿no?, la ejecución de ciertas obras con dolo, y ahorita está en cárcel. También lo mismo ha ocurrido con el señor alcalde de Trujillo, ¿no?, el señor Fernández, Arturo Fernández. Arturo Fernández, por enfrentarse a la policía, a la fiscalía, al poder judicial, a los grupos empresariales corruptos, mafiosos de su ciudad, ¿no?, al señor Acuña y a todo su partido, es que ahorita está en la clandestinidad. Y el señor Arturo Fernández no es de izquierda, deslinda con Perú Libre, deslinda con todo otro grupo de izquierda. Él se considera antisocialista y lo ha declarado varias veces. Aún así, está en la clandestinidad. Entonces, estos antecedentes configuran, ¿no?, que la Fiscalía, el Poder Judicial, son órganos de represión, no son órganos administradores de justicia. Y es más, ahora último, ¿no?, con este productor artístico, ¿no?, este señor que sale en la televisión, con este productor, Andrés Hurtado Chibolín, ha destapado lo que es al interior la Fiscalía, especialmente la Fiscalía Anticorrupción, armándole fiestas, regalándole rediseños de su casa, Viajes. viajes y una serie de cosas que hacen que esta Fiscalía Anticorrupción sea todo menos anticorrupción, ¿no? Y producto de eso, producto de todos esos escándalos que realmente han remecido las bases de una buena administración de justicia, es que la EFICO ha sido desactivada, el señor Colchado y su equipo han sido destituidos, ¿no? Y todos tienen sendos procesos de investigación. Preludio, ¿no?, para que la fiscal de la Nación, como dije anteriormente, salga a un pronunciamiento público con una cariz, con una motivación política, ¿no?, con una argumentación anticorrupción, pero en realidad eso no descarta la investigación que está en curso contra ella. Estimado Wilson, usted ha dicho algo muy interesante y creo que la audiencia es importante que lo sepa y también pueda analizar, ¿no? Eh, Ciertos jueces y fiscales han conformado una especie de grupo que trabaja, ¿no?,
son operadores que trabajan a órdenes de grupos ya que dominan el país, que son los dueños del país, ¿no? Los grupos económicos, aquellos dueños de las grandes empresas transnacionales, de las empresas mineras, de las cadenas de farmacias, de los bancos, de las financieras, ¿no? Estos grupos empresariales tienen su gente que trabaja en los medios de comunicación, en la fiscalía, dentro del Poder Judicial. Eh, Sabemos que durante muchos años lo han hecho así. Pero, ¿qué podríamos decir a la gente, al público en general, sobre qué acciones debemos nosotros como ciudadanos, ¿no? Ante esta situación? Nos han engañado durante muchos años, ¿no? De que combaten el terrorismo, combaten la corrupción, combaten el crimen organizado, pero hasta ahora no se ha visto, por ejemplo, cabecillas, ¿no? Líderes, cabecillas, por ejemplo, del narcotráfico. No hay. O cabecillas, por ejemplo, de la trata de mujeres. ¿Dónde están los integrantes de esos grupos criminales, por ejemplo, de la tala de árboles, ¿no? O en todo caso aquí en Lima, ¿no? De los traficantes de terrenos, en Caraballo y en muchos lugares de Lima. Entonces, si este grupo de policías y fiscales, la EFICOP, ¿no? Decía que trabajaba contra la corrupción, ¿dónde está el trabajo? Lo que se ha visto es una persecución política contra líderes que se oponen al sistema, contra líderes que se oponen a los grupos de poder que dominan el país. ¿Qué podríamos decir a la gente? A ver, estamos viendo la actuación de grupos. Eso hay que ponerlo en la mente de la población. Son grupos de poder. No es una clase dirigencial, una clase política, no es la clase empresarial. Más bien son pequeños grupos, pequeños reinos de poder que se unen contra un enemigo común, en este caso, los grupos de izquierda, los grupos que quieren el avance del país. Pero a su vez, entre ellos pelean. Tanto es así que ya vemos este problema del 2016, cuando el señor Pedro Pablo Kuczynski asumió la presidencia, la señora Keiko tenía 70 congresistas, se llegó a lo que todos conocemos. Entonces, estos grupos se mueven por motivaciones de grupo, no de la nación peruana, por eso que no hay trabajo de investigación, ¿no? De combate frontal, eficaz, contra la trata de personas, la minería ilegal, el narcotráfico, la corrupción. Solamente combate aquello que les afecta. Y ahora han hecho una causa común, estos grupos, ¿no? Contra el doctor Vladimir Cerrón, pensando, soñando que tiene el mismo destino que el señor Walter Adubiri o el mismo destino que el señor Gregorio Santos, la cárcel o la clandestinidad, porque realmente quieren sacar de la carrera política al doctor Vladimir Cerrón, porque es el único líder de la izquierda peruana que nos da un esquema completo de cómo está el país, un esquema completo de la clase política que nos gobierna y sobre todo, ¿no? Nos educa sobre el estado profundo. Son temas que hay que conocer para entender cuál es el actuar de estos grupos. Y habrá oportunidad, ¿no?, de conocer qué es el estado profundo. El señor Vladimir Cerrón ha tocado varias veces ese tema, pero hay gente que todavía no lo entiende, no lo conversa, no lo dialoga, por lo tanto no se profundiza. Entonces, ahorita la Fiscalía, el Poder Judicial,
simplemente tiene que mostrar eh, ciertos titulares para decir que están haciendo su trabajo, Y ¿no? los medios de comunicación tienen que rebotar, Cómplices, agrandar, cómplices, cómplices, ¿no? Ya exactamente. que ya se lanzó ya, digamos, la calumnia, ya se lanzó esto de el delito de terrorismo, pero hay que dejarlo mal parado, ¿no? Ante la opinión pública, de que es corrupto, ahora decirle que es terrorista, Terrorista, ¿no? exactamente. Pero lamentablemente el poder hegemónico tiene pues esa capacidad de realizarlo, ¿no? Ujú. En los últimos meses, pero también esto ya está ocurriendo desde hace varios años, es por ejemplo la criminalidad, los extorsionadores, secuestradores, que ya prácticamente campean, ¿no? Y esto no es nuevo. Llegó a Lima, pero esto ya se veía, por ejemplo, en Trujillo, se veía en la zona norte, ¿no? De grupos, o mejor dicho, de ciertas gente, ¿no? Que tenía el control de ciertos territorios, ¿no? Extorsionaban, por ejemplo, a los taxistas, a los microbuseros, ¿no? Pedían cupos, pero eso sucedía en Chiclayo, en Trujillo, en el norte. Y como no afectaba a Lima, prácticamente no tomábamos en cuenta eso, ¿no? Estaba lejos el delito, pero ahora ya llegó a Lima. Ya hemos visto, por ejemplo, de cómo aquí en la capital, ¿no? Sobre todo en las zonas periféricas, en, por decirlo así, en Puente Piedra, en Caraballo, en Comas, en Santa Anita, etcétera, ¿no? Ya hay grupos que se han coludido justamente también con ciertos policías corruptos, que extorsionan a la gente, que extorsionan ahí eh, hasta los mototaxistas. Inclusive, ¿no? Ya muchas tiendas, bodeguitas pequeñas ya han cerrado ya ante este terror que ha causado estos grupos, estas pandillas criminales, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre esa situación? Ante la pregunta, hay que analizar el escenario internacional y el escenario nacional. Últimamente, el presidente norteamericano Donald Trump ha lanzado una proclama, una cruzada de combate a los grupos criminales, a los grupos de narcotráfico. Ante eso, en el país aumenta la criminalidad, que es precisamente la justificación que busca Norteamérica, ya no para intervenir un espacio de nuestro ámbito geográfico, que es el Brain, ¿no? Sino para intervenir prácticamente las grandes ciudades. Ya no se conforma con bases militares. Ya no, ya no. Ahora se va a configurar, ¿no? Operativos en las ciudades donde la policía o la Fuerza Armada, acompañado de personal militar extranjero, hagan operativos contra estos grupos criminales, porque han sobrepasado la capacidad del Estado. No hay respuesta. No hay, han sobrepasado la capacidad del ejército, de la policía. No hay resultado. O quizás también hay corrupción, hay colusión también con esos grupos, por parte de la policía, por parte de ciertos militares corruptos. Precisamente van a llegar a ese análisis de que este Estado no es capaz de defender la democracia, que este Estado no tiene, ¿no?, ningún instrumento, ningún organismo, ¿no?, dentro de su estructura que haga frente eficaz, ¿no?, una lucha frontal, Frontal. eficaz contra la criminalidad. Y va a venir Estados Unidos porque ya tiene ese objetivo. Ya lo dijo el señor presidente Donald Trump.
de declararlo enemigo y combatirlo globalmente. Entonces, y hay una noticia ya que en el norte del país ha habido operativos de la policía con personal militar extranjero. O sea que Estados Unidos está cuidando su patio trasero, algo así. Lo que está haciendo es quitarnos la soberanía, Ujú. la poca soberanía que tenemos aún en nuestro poder, lo va a quitar, porque es una manera de, entre comillas, garantizar la democracia. Porque personal militar extranjero en nuestras calles, eso tiene un nombre, eso tiene un nombre. Entonces, ¿a qué nivel hemos llegado? Entonces, de ahí ya, por eso vemos incluso ya saliendo un poco del ámbito criminal de estos grupos, ¿no? Nos vamos al ámbito político. Hay una tremenda inestabilidad. No hay gobierno que concluya su mandato. Juntamos el ámbito político con el ámbito de seguridad y prácticamente es lo que percibe la población. Una crisis generalizada, total. No hay confianza en el Estado, no hay confianza en los organismos de justicia, en los organismos de seguridad. Se ha perdido todo, Ujú. se ha perdido todo. Entonces, ¿quién entra en nuestra salvación? Estados Unidos y sus organismos para tal fin. Ya prácticamente están en una reconfiguración. La USAID ha sido reestructurada, está siendo reestructurada, ¿no? Y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están cambiando su rol, más de policía. Por eso dice Estados Unidos, dice, no queremos más guerra. Lógico. Ya no van a entrar como tropa, van a entrar como policía, Como amigos, como amigos, vamos a, exactamente, venimos a salvarlos. exactamente. Ustedes solos no pueden, nosotros sí podemos. Pero esa ayuda, entre comillas, ¿no? Ese apoyo con la retórica de salvar la democracia, no va a ser gratis. Algo tenemos que darle, algo quieren ellos también, y ese algo deben ser los recursos naturales, ¿no? Indudablemente la pérdida de soberanía implica también pérdida de territorio. No puede haber pérdida de soberanía con la integridad nacional. Yo estoy muy seguro que se va a repetir lo que ha ocurrido en Medio Oriente, donde interviene Estados Unidos y surgieron un montón de países, micropaíses, con grandes recursos, pero independientes. No vaya a ocurrir lo mismo aquí en Latinoamérica, que surjan micropaíses como Guyana, Sullana, ¿no? Eh, como Panamá, ¿no? Que son países estratégicos, como Guyana, que tienen una cantidad de petróleo, ¿no? Como Surinam, igual, micropaíses, ¿no? Con grandes recursos, pero independientes. Eso conlleva a la pérdida de soberanía. Ujú. Bien, entonces el panorama político nacional, internacional, no está tan agradable, ¿no? Ya que la pérdida de soberanía es prácticamente entregar, digamos, todos nuestros recursos naturales. Ya no hay la capacidad de poder decidir por nosotros mismos, sino que otros van a decidir por nosotros qué es lo que vamos a hacer, cuáles, inclusive pueden cambiar las leyes, inclusive ya prácticamente seríamos como un apéndice de Estados Unidos, lamentablemente. Bueno, quizás algunas palabras últimas para ya concluir por hoy día esta transmisión. Estimados vecinos, estimados compatriotas,
del Partido Político Nacional Perú Libre, este pequeño esfuerzo, ¿no? De analizar, de, de velar, ¿no? El trasfondo de las cosas, es con mucho cariño para todos ustedes, ciudadanos y compatriotas. Y este tema importante que hemos desarrollado, la persecución política, ¿no? Contra el doctor Vladimir Cerrón, tiene un trasfondo. Y ese trasfondo es lo que tratamos de buscar, porque no nos gustan las cortinas, Ujú. no nos gustan las cosas veladas, sino nos gusta la verdad. Muy amable, gracias. Bien, así de esta manera estamos concluyendo este programa una vez más, Voces de la Periferia, tratando temas importantes, nacionales, internacionales, porque creemos que los peruanos, la ciudadanía tiene que estar también, ser una gente reflexiva, tiene que pensar, reflexionar ante la situación. Desde este punto estamos compartiendo y tratando también, invitándolos también a ustedes a la reflexión también. Esperemos en otra oportunidad otros temas quizás también interesantes y de esa manera también podemos crear conciencia política, crear ciudadanía, ¿no? Y en esta oportunidad, gracias al compañero Wilson García, que nos ha hecho nos ha explicado un tema muy importante y esperemos ya en otra oportunidad también contar con él. Muchas Muy gracias, amable, ingeniero. gracias.